actividades. Entonces, creemos que algunas corresponden más bien a actividades y otras acciones, y por eso quizás nos costó un poquito. Pero bueno, la primera acción que aparece acá en este primer objetivo o componente, que es mejorar la gestión directiva, es delimitar las funciones del equipo de gestión. Ahí nosotros nos aventuramos con dos indicadores, porque teníamos la duda. Primero, si es que la actividad era simplemente describir las funciones, o si de alguna manera los miembros del equipo de PE tenían que de alguna manera apropiarse de esa descripción o de ese contenido. Teníamos ahí la duda. Al final nos quedamos como con que es 100% de las funciones del equipo de gestión descritas, porque delimitar era como algo, no sabíamos cómo transformarlo mucho en un indicador, así que lo pusimos así. Y como medio de verificación del logro, un documento descriptor de cargos, que después, por sugerencia de usted, profe, le pusimos documento con funciones del equipo de gestión. ¿Ya? Teníamos un poco dudas porque en el fondo desconocíamos también cómo se hace esto, cómo se estudia a lo mejor en el magíster de gestión, pero bueno, de hecho voy a borrar este en el fondo es como casi cualquier otro. Era solo para expresar las dudas que tuvimos. ¿Ya? Esa fue la primera actividad. ¿Paso a la segunda? Sí, salvo que alguien tenga algún comentario o duda. Profesor, lo único si podrían agrandar un poco más la... Oh, sí, perdón. Por favor. ¿Cómo se hace esto? Sí, por favor, ten piedad con los que tenemos presbicia. Los que tenemos lentes. La presbicia implacable. Ay, a ver, creo que así se En puede. el porcentaje. Ahí mismo Acá donde está el está, porcentaje. acá. Eso. No, lo hice con control y la ruedita del mouse. ¿Se ve mejor ahí? Sí. Ya, perfecto. No sé Bien. tú, Pamela, si lo estáis viendo bien. ¿Un poco más? Sí. Ahí. Sí, se ve bien, se ve Ahí bien. sí. Ya. Ya. El otro objetivo es crear y ejecutar un plan de seguimiento de tareas del equipo de gestión. Ahí nos llamó la atención que habían dos elementos, dos como acciones, por lo tanto teníamos que tratar de incorporar ambas en la descripción de indicadores. Entonces, para la primera, que es la creación, pusimos que simplemente el equipo de gestión diseña un plan de seguimiento de tareas. Pero el problema que tuvimos acá, la discusión fue como si es que el agente innovador era el que creaba el plan de seguimiento, o si es que todo el equipo creaba el plan en conjunto. Para la acción de ejecutar pusimos 100% del plan de seguimiento de tareas ejecutado. Y como medios de verificación de logro pusimos un documento del plan de seguimiento de tareas, no sabíamos tampoco cómo se podía manifestar eso. Y acá también, para la ejecución, pusimos una minuta de seguimiento, después pensamos en una lista de cotejos quizás, porque si era un plan de seguimiento de tarea, era como tarea 1, hecha o no hecha, realizada o no realizada, es lo que nos imaginamos. Eso respecto a esta actividad. Está bien, está bien. O sea, dentro de lo... Está súper bien tu descripción, pues hay supuestos, como vimos ayer, hay que interpretar porque no tenemos el documento completo para poder tener más referencias, pero a mí me parece que corresponden los indicadores, claro, porque aquí hay un problema sí que me hace ruido, que es que en una acción hayan dos verbos activos, porque son dos actividades distintas, dos acciones diferentes. Entonces, lo que debería ocurrir acá es que digamos, abrirlo en dos tareas distintas. Ahora, yo parto de la base de que este trabajo lo que pretende es que el equipo de gestión haga estas tareas, que ellos se posicionen digamos que, porque el propósito aquí es mejorar la gestión directiva, pues entonces para mejorar la gestión directiva esto indica, este trabajo apunta a que hay que crear un plan de seguimiento de tareas y además no solo crearlo, sino que realizar un plan de seguimiento de tareas. Y claro, cuando uno dice un plan de seguimiento de tareas, la única forma que tienes de verificarlo es puede ser con una minuta de seguimiento y que la minuta contenga elementos ¿cómo se llama?, de evaluación quizás.
con una pauta de cotejo, claro, que puede ser también o cuestiones que tengan que ver con cosas más evaluativas. Y respecto al primero, el descriptor de cargo es un documento técnico que se utiliza en la gestión, digamos, y que da pie a cuestiones formales, que incluso pueden ser contractuales. Y también es una herramienta que es muy útil, sobre todo cuando hay personas que están ingresando a la organización. Supongamos que, no sé, si a alguno de ustedes les toca, por ejemplo, asumir un cargo directivo, entonces lo ideal es que cuando ustedes dicen, ya, pero ¿cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuáles son las cosas con las que tengo que cumplir? Entonces, para eso, el documento descriptor de cargo es una herramienta muy importante. Y además que, como les digo, hay muchas veces que los contratos de trabajo hacen alusión con el descriptor de cargo. O sea, dentro de las funciones no se detallan las funciones, sino que se dice, serán las funciones las que están descritas en el documento tanto. ¿Me entiende? Y se entiende que esa descripción ya pasa a formar parte del contrato de trabajo. Por lo tanto, es un documento importante dentro de una organización. Ya, vamos. Hay una tercera actividad que también tiene el mismo problema de que tiene dos verbos activos, que es calendarizar calendarizar y realizar reuniones de equipo de gestión. Acá lo que también nos falta contexto, pero no sabíamos si estas reuniones del equipo de gestión son parte del plan de seguimiento de tareas también o son algo aparte. Entonces también asumimos que era el equipo de gestión como colegiado el que crea el cronograma de reuniones, y luego la realización pusimos 100% de las reuniones realizadas. Acá le pusimos cronograma de tareas, pero en verdad era un cronograma de reuniones. Claro, un calendario de reuniones. Exacto, un calendario. Es un calendario de reuniones, y para la realización, el acta de la realización de las reuniones, yo me imagino que eso deberá también contar quizás con la firma de los asistentes para demostrar que estuvieron ahí. Sí, no. Eso Y no solo lo he visto al menos en algunos colegios que lo hacen, nos hacían firmar después de las reuniones. Sí, no, el acta no solo se firma para confirmar asistencia, sino que para refrendar los acuerdos. Ya, perfecto. ¿Entiendes? Sí. Perfecto. Yo creo que está bien. No sé si alguien tiene alguna percepción respecto de esto. ¿No? Bueno, sigamos entonces. Perfecto. Luego el segundo componente, perdón, es cumplir las funciones del equipo de UTP. ¿Ya? Entonces, acá también tuvimos bastante discusión en algunas partes. La primera acción o actividad es capacitar a los integrantes del equipo de UTP. Entonces, nosotros como indicador pusimos que el 100% del equipo de UTP aprueba un instrumento de evaluación final a propósito de esta capacitación. Y como medios de verificación, las respuestas, nos imaginamos una especie de cuestionario con preguntas abiertas para ver si esto se ha aprobado o no, y un acta de notas o certificado de aprobación como medio de verificación. De acuerdo. Luego acá nos pasó esto, que acá arriba se habla de equipo de gestión, sin embargo acá abajo se habla de equipo de UTP. Entonces también teníamos nuestras dudas respecto a cuáles son las diferencias. Quizás un equipo UTP, nosotros por lo general veíamos una persona en UTP, pero también después dijimos, ya puede que sean 2, 3 personas. Sí, claro. Hay los colegios que tienen más de un nivel, tienen jefaturas técnicas por nivel. O sea, de primero a cuarto básico, de quinto a octavo, enseñanza media, y de repente, y eso se distribuye de esa manera, y además hay una persona a cargo de todo el equipo. O sea, depende del tamaño del colegio. O sea, el tamaño, si un colegio es chico, pues posiblemente haya solo una persona, pero en este caso debe ser un equipo de más de una persona. Sí. Sí, y también yo trabajo, uno de los liceos que intervengo también tiene una persona que es evaluadora, solo evaluadora. Claro. También es de UTP. Sí, por cierto. Entonces también nos encontramos con dos verbos activos, que es crear y ejecutar un plan de trabajo operativo del equipo UTP. Y aquí, por la redacción que tiene, es como dice crear y ejecutar un plan de trabajo
operativo del equipo de UTP. Sí. Nos da a entender que es el equipo UTP el que crea esto y lo ejecuta. O al menos que lo crea. Entonces, por eso aquí nos arriesgamos y pusimos como indicador, el más raro creo que tenemos, que es que el agente innovador crea este plan de trabajo operativo. O quizás es el equipo de gestión, pero no nos queda claro. Ujú. Ya, Y bueno, respecto a la ejecución, es al 100% del plan operativo ejecutado. de acuerdo. Sí, Eso. Y dale. los medios de verificación son muy similares a los anteriores, un documento con el plan de trabajo, un cronograma del plan de trabajo que de alguna manera nos puede orientar en la ejecución y una lista de cotejo de acciones del plan de trabajo operativo. ¿Se van De haciendo acuerdo. las actividades o no? De acuerdo. Ahora, yo tengo la impresión de que el indicador, el primero, es transparente quién genera el plan, porque basta con que el plan esté creado, no, digamos, da lo mismo si es un agente innovador, porque si un agente innovador es como una intervención externa, o si es el propio equipo de gestión que lo hace, una cosa interna, pero como está redactada la acción, digamos, lo importante es que el plan exista, más allá de quién lo haga. ¿Entiendes? Entonces puede ser como plan operativo creado. Exactamente, Ya. exactamente. No es necesario poner eso como del 100% del plan de trabajo operativo creado. No, porque cuando tú dices el plan operativo creado, se supone que es todo lo que se tiene que poner. No tiene Porque, sentido hacerlo al 70%, por ejemplo. no, porque no tiene ningún sentido. Claro, porque un plan operativo es un plan de acción en el fondo. Es como una carta de navegación para un periodo de tiempo, que puede ser un año, 6 meses, lo que sea. Entonces, cuando tú dices que el plan existe, es porque ya tiene todos los elementos que debe tener. Y tal como está esto, si lo que se busca es mejorar las funciones del equipo de la UTP, el plan tiene que diseñarse al 100%, o sea, completo, no tiene sentido ser menos. Perfecto. Luego, no sé si hay algún comentario de algún colega o compañero o compañera. ¿Algún jefe técnico que nos pueda aportar más, si esto se acerca o no se acerca a lo que ocurre en la realidad? ¿Nadie ocupa cargo de jefatura técnica? Sí. Profe nomás, profe. ¿Ah? Yo ayudo al coordinador académico, pero el medio pollo. Pero tú serías... Ay, qué lata. Me acaban de... No sé si están viendo la misma mensaje que estoy viendo yo. No, profe. Respecto de la vinca. Pucha, que fome. Ya, bueno. Ya. Sí, bueno. Bueno, ya partí. Lo que pasa es que me informan que la vinca dio positivo en el COVID. Está complicada. Bueno, para los que son amigos de ella, mándenle un mensajito deseándole ánimo. Sí, está bastante complicadita la vinca. Sí, que salió positiva. ¿Y ella tenía su esquema de vacuna completo, saben ustedes? ¿Tú, Pamela, que eres más cercana? Creo que sí. Bueno, sí, Pero pues los profes nos vacunamos hace rato. Ay, qué lata. Ya. Bueno, le voy a mandar un correo después deseándole lo mejor. ¿En qué estábamos? Cami. Bueno, la Cami sería parte de un equipo de gestión, o sea, un equipo de UTP, pues, o sea, está distribuida así, como ella dice, un medio apoyo, claro, no tiene el cargo, pero realiza funciones de apoyo seguramente ahí. ¿Y tienen plan operativo y cosas por el estilo, o o van sobre la marcha haciendo las cosas? Hay planificaciones y perfiles de cargo, pero así como seguir al pie de la letra el plan operativo, por ejemplo, declarado en el plan de mejora, no. Ya, pero tienen orientaciones. Sí, por supuesto, sí. O sea, nadando en el océano no estamos. No, seguro, sí. Sí, claro, si tampoco el plan operativo no son las tablas de Moisés, pues si las contingencias van moviendo la y la actividad. casuística determina lo emergente. Sí, claro, sí, no, por cierto. Eso es parte de lo que ocurre en cualquier organización. Pero por lo menos tienes una guía, una carta de navegación, y hay actividades que son prioritarias. El principal documento que nos rige para ir completando tareas es el calendario escolar,
Entonces hay una programación en diciembre en donde se diseña el siguiente año. Sí, Y es tipo cartagán, y ahí tenemos clarito lo que tenemos que hacer, los plazos vencidos. Entonces, correcto. lo que creo que estaríamos como más al debe es en la capacitación de los integrantes del equipo de gestión. Pese Ya. a que hay un mismo plan que también dice relación con capacitaciones anuales para la planta docente, Correcto. pero al menos en nuestro caso creo que eso es como uno de los puntos débiles. Claro, o sea, lo que aquí se denomina el plan operativo, tú lo denominaste calendarización, que es básicamente lo mismo. Sí. ¿Mm? Y eso sí es tibetano, ¿eh? No se posterga, y si se cambia alguna fecha se reacomoda. Instrumento claro. de gestión. Absolutamente. Sí. Ahí lo que no nos quedó claro es como de qué será esta capacitación. Si como en los, Bueno. en los, no sé. Bueno, ahí son las cosas que no podemos saber si no tenemos el resto del documento, pues, del proyecto. Pero pueden ser capacitaciones de distinto tipo, en aspectos metodológicos, evaluativos o lo que sea. Dale, Constanza. Hola, buenas tardes. Hola, Profe, Connie. yo también soy parte de un equipo de UTP, como usted decía, está mi jefa, la coordinadora, y somos 6 subcoordinadores, por decirlo así, de Mira. distintas áreas y distintos niveles. Entonces, nosotros estamos ahora formando parte de una capacitación, porque se hizo una ATE hizo una evaluación institucional. Y uno de los elementos que apareció es que el equipo pedagógico tenía que ser capacitado. Y nos está Ya. capacitando una fundación en torno a qué documentos mínimos, por ejemplo, tendríamos que utilizar en una escuela el equipo técnico para poder lograr que sea o que camine hacia la excelencia. Entonces estamos ahora trabajando con un libro de indicadores de desempeño que no trabajábamos en el colegio, que sabíamos que existía, y con el nuevo manual para la buena enseñanza que salió en septiembre de este año, está nuevito. Sí. Ya. Entonces, esa es la capacitación que nos estamos haciendo en este momento al equipo técnico. Súper. Bueno. Gracias, Connie. Ya, Miguel, sigamos. El tercero es realizar reuniones entre docentes y él o la coordinador A de ciclo, UTP. Correcto. Como no aparece algún elemento de calendarización, simplemente pusimos 100% de las reuniones realizadas con acta de reunión y registro de firma de asistentes. Ya. Ok. Acá un solo comentario. El 100%, sí, el 100% tiene que ver con un cierto número que está establecido, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero? Las reuniones entre docentes y la coordinadora de UTP, tú puedes usar el porcentaje siempre y cuando tú indiques el número de reuniones que se tienen que realizar a priori. Es decir, tú en la acción tú tienes que señalar voy a hacer 20 reuniones, o voy a hacer 10 reuniones, o lo que sea. Acá se tiene que explicitar, aquí. Claro. Entonces, el 100%, si no sabes cuál es el total, el 100% no tiene mucho sentido. Lo que podría ser allí, que podría ser más pertinente, es que tú indicaras una frecuencia de reuniones. Una frecuencia de reuniones que te permitiera cumplir con el propósito, que es la mejora de las funciones del equipo de la UTP. Entonces tú puedes poner ahí una reunión mensual, por ejemplo. ¿No es cierto? Claro, pero eso tiene que estar indicado acá. Sí, claro, pero el indicador te da digamos, te da la pauta de qué es lo que quieres hacer. Entonces puede ser como reuniones mensuales realizadas, ¿puede ser? Claro, porque a ver, la acción es realizar reuniones. Entonces, el indicador puede ser reuniones realizadas mensualmente, por ejemplo, ¿sí? Una cosa así. ¿Alguien quería hablar? Yo, profe, Dani. que
A nosotros nos costó igual esto y ahora esto del indicador que usted nos corrige, que claro, le encuentro mucho sentido, eh, eh, se me asimila mucho al de abajo, a uno que nos aparecía abajo que decía establecer un horario de trabajo. Ah, Entonces, como que ese que nos causó como un poco de eso, coordinar este, un horario de trabajo en común. Entonces, también, o sea, me parece mismo como no sabíamos si como que el trabajo que había respecto a estas reuniones o al horario de trabajo era como muy desordenado o no había Sí, este trabajo como de sí, equipo. No ahí en sé. esos indicadores que dice la Dani pusimos más preguntas que indicadores. claro. Normalmente lo que pasa cuando se ponen esas acciones es que no hay horarios comunes, que parece como Mm, un problema, Claro, que no sí, existen ya. horarios comunes, ¿cachai? Entonces hay que generar horarios comunes, po. Y para eso una posibilidad es, no sé, acomodar el horario de todas las personas que son parte Mm, del equipo que tiene que tener un horario común. No sé si me explico. O sea, ujú, algo así, ¿por qué no hay reuniones de departamento de matemáticas, por decir algo? Entonces, es que los profes tienen todos horarios distintos y no calza. Entonces, la acción ahí, ¿cuál es? Es acomodar el horario de clase, de tal manera que se genere un espacio en donde los profesores del área tengan libre para que puedan hacer una reunión de coordinación. mm. Normalmente, ese es el problema que aparece en este tipo de trabajo. Ya, pero en todo caso, volviendo a lo de las reuniones, ahí la acción es realizar las reuniones. Y claro, claro, el indicador será la realización de las reuniones mensualmente. Puede ser un indicador. ¿Sí, Cami? Pero sí, yo ahí en el indicador de logro de esa acción se me ocurre poner así, por ejemplo, en el mejor de los casos, el 100% de los docentes y del equipo de coordinación académica es partícipe de las reuniones coordinadas, o gestionadas, establecidas, no sé. O sea, tú también claro, lo podrías Mm, poner ahí, por reuniones realizadas mensualmente, ¿no? En las que participa el Exacto, 100%. porque lo que creo que ahí lo relevante es que se junten estos dos actores y haya una evidencia de eso. Y eso es el acta de reunión Sí, sí, sí. en donde el 100% de los involucrados participan. Es como pegar con esa idea, no sé. De acuerdo. Sí, sí, está bien. Pero ahí yo siempre, yo entiendo la idea, me parece correcta, pero siempre yo tengo siempre le digo, le voy a decir lo mismo, tengan cuidado con el 100%. O sea, cuando estamos en un proyecto, que no sea esto, que esto es un ejercicio, ¿no es cierto? Pero cuando uno tiene que hacer un proyecto en forma, el 100% implica un compromiso del 100%. Entonces, si mm. no lo cumples, se te cae el indicador. Y si te cae el indicador, puede tener un efecto, puede desatar una serie de efectos indeseados. Entonces, ahí uno puede empezar a como manejar el tema para el tema de la evaluación. En donde uno puede poner, por ejemplo, el 100% de los docentes participa a lo menos en una cierta cantidad de reuniones, por ejemplo. Ya ahí te proteges. No sé si se entiende la idea. ¿Te parece cambio, no? ¿Se entiende? Sí, creo que no es ponérsela sobre el cuello y hay que hilar muy fino eso para no entramparse solo. Creo que el profe David también en una clase nos comentaba eso de poner indicadores, por ejemplo, no sé, la Connie a ver si me puede ayudar con ese ejemplo que nos dio el profe de, no sé, de 10 reuniones pactadas como mínimo que asistan a 8. Por ejemplo. Entonces, y ahí puedo poner cómo es un indicador Sí, de claro. esa forma. Claro, entonces, y eso tú lo puedes traducir en que se participa en el 80% de las reuniones planificadas. Exacto, entonces Que es así lo la mismo que es expectativa es alta, pero me resguardo con el rango, el margen de error. tener un espacio para jugar ahí con Exacto, sí. con el indicador. O Y sea, así no obviamente, desecho la acción tampoco. claro, porque cuando se te cae un indicador, tenés que hacer cosas Mm, correctivas y bueno, a ver, esto en algunos casos, a ver, yo les voy a comentar algo claro. que no es del caso de los colegios, pero
pero para que vean la trascendencia que puede tener un indicador. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en el ministerio, se hacían los planes que eran los planes de mejoramiento de la gestión. Y todos los planes de mejoramiento de la gestión tenían acciones y las acciones tenían indicadores de logro. Y cuando se caía un indicador, se caía una acción y se caía un objetivo. Y si ocurría, y si eso ocurría, podía tener un impacto en la evaluación del servicio. ¿Me Sin duda, entiendes? y eso está asociado a costos económicos Y y a- y- a y eso- supervisiones y- de y alto eso- rango. Po. Exactamente, eso está asociado a costos y a evaluaciones de calidad y cosas por el estilo. Y en términos de costo, en realidad, es más que costo, es de ingresos, porque si una unidad de trabajo no cumplía con sus indicadores, entonces lo que le podía pasar a esa unidad de trabajo es que al año siguiente no recibía un bono del bono de mejoramiento de la gestión, porque uno o más indicadores se habían caído. Entonces, por eso es importante dibujar bien los indicadores, que cumplan por cierto, que cumplan con la expectativa y con la necesidad de la calificación de la acción, pero que también nos permita tener algún grado de flexibilidad. Ahora, si la acción es demasiado importante, ahí los márgenes de flexibilidad se hacen más pequeños, por cierto. Profe, pero mire cómo lo redactaron los chiquillos. Dice el 100% de los involucrados participa en al menos el 80% de las reuniones planificadas. Ahí está Creo que bien. está, pero perfecto. Sí, ahí está súper bien. Creo que Miguel capturó la idea. Lo copié literal de él, no sé si lo dijo el profe o la Cami. Ya, de acuerdo. Voy De a sacar acuerdo. esto. Sí. Voy a eliminar el otro. Pero puse el Eso, 100% en rojo porque hay que tener cuidado con eso. hay que tener cuidado con el 100%. O sea, yo no digo que el 100% esté prohibido usarlo, no. Lo que uno tiene que tener claro es que el 100% te deja cautivo. Y no tenéis cómo salir de ahí si es que no, digamos, te puede generar un problema de rigidez, en fondo es eso. Ya. Sigamos. Sí, el otro actividad es realizar acompañamiento en aula a las y los docentes. Y se nos ocurrió Sí. poner 100% de los docentes recibe acompañamiento en aula. Ya, ahí yo le pondría para lo mismo, porque no sabemos cuántas van a ser. ¿No? Al menos recibe una o dos o algo así, podríamos decir. Puede ser un acompañamiento. Sí, de hecho creo que esto lo conversamos. Creo que, de hecho, Daniela había propuesto así como mensual. No, era como al semestre. Claro, se puede ser así, el 100% de los docentes recibe al menos un acompañamiento en el semestre, por ejemplo. A ver, yo con esto no quiero decir que esto sea lo que quiere este proyecto, sino que aquí estamos haciendo un ejercicio de cómo redactar un indicador. Entonces, una salida para este indicador puede ser, y si ustedes se fijan, él entrega elementos más completos para hacer el seguimiento y para hacer la evaluación del proyecto, para hacer la evaluación intermedia. No sé si me entienden la idea. Sí, profesor. Y aquí de medio de verificación pusimos una pauta de acompañamiento. En verdad estamos pensando como en estas pautas de observación de aula, donde uno registra ciertos momentos de la clase. Una rúbrica o algo por el estilo. Observación. Perdón, que escribo mal. Observación, acompañamiento con rúbrica. Observación, dice ahí. Perdón. Perdón, pero estoy escribiendo cualquier tontera ya. No te preocupes, el autocorrector funciona así. Sí. Si no, es cuestión de ver los mensajes que uno manda de repente por el WhatsApp, que son puras tonteras porque escribe el teléfono. Ya, profe, aquí pasamos al tercer componente, que es generar visión colectiva del equipo de UTP, que nos pareció la más como difícil de alcanzar quizás como a través de un proyecto, o en los alcances, en el límite que tiene temporalmente un proyecto. No sabemos si eso nos pusimos en cuestión si es que se podía alcanzar eso en tan poco tiempo. Y aquí... Sí. Lo que pasa es que yo creo que tienes razón. O sea, los objetivos es que están como raros. Yo lo habría planteado de otra manera. Ahí claramente, en vez de generar, yo habría puesto mejorar la visión colectiva, por ejemplo. Ya, bueno, pero sigamos.
Y aquí la actividad es muy similar a la que aparece arriba con lo del equipo de gestión, que Ya. era delimitar las actividades. Acá es delimitar las funciones de los integrantes del equipo UTP. Ya, Aquí pusimos 100% de las funciones descritas y un sí. documento con funciones del equipo UTP, muy similar a lo que Sí, pusimos en la primera. sí, sí, yo creo que es apropiado. Ya, luego viene esta actividad, que esta fue la que dijimos, esto más que actividad es una acción muy concreta dentro de todo lo que es el proyecto, que es Mm, coordinar el horario de trabajo en común. sí, Entonces aquí primero partimos nosotros teníamos esta palabra que era agente innovador, pero es que no sabíamos cuál era la acción aquí, si el coordinar o planificar el trabajo en común. Entonces pusimos primero, el agente innovador crea una planificación de trabajo en común. Después dijimos, nos hicimos esta pregunta, ¿el agente innovador establece por sí mismo el horario de trabajo en común o lo establece quizás el equipo de gestión? ¿O se reúnen las personas que se tienen que reunir a ese trabajo en común colaborativamente a formar o a establecer un horario de trabajo? Nos quedó mucho esa duda ahí, porque ya, sobre todo si se quiere generar una visión colectiva, probablemente tenga más sentido invitar a todos los involucrados a que propongan, pero nos costó sí, mucho, profe. sí, sí, sí. Sí, normalmente este tipo de actividades, yo no sé si alguno de los que trabajan en UTP les ha pasado que de repente quieren hacer reuniones y están con aula, por ejemplo, tú, Cami, que tenés media jornada o algo así de UTP o Constanza, ¿usted aparte de eso tienen aula? Yo sí, profe. Tú, Constanza, estás con aula. Ya. Sí. Y tú me dijiste que eras parte de un equipo de cuántas personas que estaban ahí como apoyando. Somos 6 en total, más nuestra coordinadora 7. Ya, pero de los 6 tienen trabajo de aula. No, solamente una persona no tiene trabajo de aula, pero ella es la psicopedagoga de la Ya, enseñanza básica. ya, ok. Entonces, no tiene aula, pero tiene mucho trabajo con los niños de Ya, evaluación diferenciada. ya. Ahora, de los que tienen aula, ¿tienen hicieron una adecuación en su carga horaria de tal manera que dejar espacios comunes libres para hacer reuniones de la UTP? Se dejaron los espacios libres dependiendo de la cantidad de profesores que tiene cada uno como acompañamiento, Sí, pero al momento de hacer los horarios no coincidió en ninguna parte que tuviéramos todos libres un mismo horario. de Así que en acuerdo, presencial, por lo menos, siempre nuestras reuniones eran después de las 4 de la tarde. de acuerdo. Ahora en la Ya, virtualidad, en lo híbrido, podemos hacer algo más temprano, pero ya, por las circunstancias. de acuerdo, de acuerdo. ¿Cachaste el problema, Miguel? Sí, profe. Ese es el problema. Ahora, Ujú. ¿cómo lo resolvemos? La única manera de resolver ese problema, que yo creo que la situación que se está tratando de arreglar aquí es algo que es lo que nos describe la Constanza. Exacto. Es la única solución ahí y que es el indicador, es la modificación ¿cómo le llaman? Le llamamos, que estoy en el jerga universitaria, yo le llamo carga horaria, no sé cómo, ya ni me acuerdo cómo se llama en el colegio. La, Se llaman ¿Cómo? igual cargas horarias. Ya, entonces aquí es el diseño de carga horaria o modificar o diseñar o crear carga horaria de tal manera, no sé, ¿cómo podríamos hacer? Puede ser El- como el- carga el- horaria creada. claro, creación de carga horaria que consideren, no sé cuántas horas, 2, 3 horas a la semana disponibles para reuniones de coordinación. Proponerlo como lo dice el componente. Claro. Esa es la única, esa es digamos, lo que se puede, lo que resuelve este problema. Pero, profesor, yo lo que entiendo ahí, estoy pensando en esta última redacción que hice, porque Sí. de alguna manera creación, no sé si es un indicador, No, quizás es la carga horaria creada. exactamente, sí, sí. No es el indicador. Tienes toda la razón. Eh, Que ahí está bien. Carga horaria creada que asegure tiempo de trabajo común para los o, integrantes del equipo de.
algo así. Carga horaria que asegure tiempo de trabajo común. Sí, el último creado está de más. Es que tiene que estar, alguien lo tiene que hacer. Yo creo que hay carga horaria Ya. que asegure tiempo de trabajo común. Ahí está. Y el Exista indicador, esto. claro, y el indicador es la carga horaria. Ese es el indicador. El indicador entonces es la carga horaria. Claro, Así. no, perdón, el medio de verificación, perdón. Ah, el medio de verificación entonces como un calendario quizás. No, Bueno, porque la carga es la distribución horaria semanal o la distribución. O los anexos de contrato en donde se estipula que semanalmente tiene 20 horas asignadas para el trabajo colectivo. eso puede ser, ¿o no? No, pero yo estoy pensando en una acción que no implique modificar la carga horaria, sino que modifique los tiempos frente a aula. ¿Me entiendes? O sea, que es generar, por eso es que yo tengo el término carga horaria, y ustedes lo están asimilando al número de horas que tienen de trabajo. Yo estoy en la distribución del horario. Claro, la distribución. La distribución del horario. ¿No es cierto? Que, La carga horaria semanal, con el calendario de la semana, el horario de la semana. el horario, a eso me porque ahí refiero sale, yo. las 2 primeras horas voy al segundo A, luego tengo reunión. Exactamente. Pero esa distribución horaria no se pone en los contratos, pues en el contrato tú pones la cantidad de horas que tiene y punto. Y que se tienen que distribuir de cierta manera. Por eso, El horario semanal del docente. Entonces. Claro. Entonces aquí de lo que se trata es de acomodar el horario de cada docente, de tal manera que queden estos espacios libres. Es el indicador. Y el medio de verificación es el horario semanal de los docentes o algo por el estilo. Sí. Y bueno, y la última acción es calendarizar y realizar, que de nuevo tenemos dos verbos. Las reuniones técnicas del equipo de UTP. Acá volvimos a caer en el mismo tema, pero en el fondo es como para calendarizar, sería como nosotros pensamos en cronograma, creación de cronograma, o reuniones técnicas calendarizadas, quizás puede ser. Sí. Sí, Dauno, Y sí, Dauno quiere decir algo. Dale, Dauno. Sí, profe, en la parte, en lo anterior, en el Sí. medio de verificación, Sí. ¿tendrían que ser los docentes o el equipo de UTP? ¿El horario? ¿Tú dices el horario de quién? Sí, sí, puede ser equipo TP. Sí, pues del equipo de UTP, sí, es de los involucrados en las adecuaciones horarias. Claro. Pero del equipo TP, porque como dice el Dauno, esto es del equipo de UTP. Sí, claro. Gracias, Dauno. Gracias, Sí, Dauno. sí, eso es lo que estamos haciendo, pues estamos haciendo que el equipo de UTP en su carga semanal tenga espacios comunes, libres, para poder hacer sus reuniones de trabajo. sí, lo que pasa es que al pensar en el medio de verificación como el horario de los docentes, como que no me hacía juego finalmente con el objetivo. Sí. Sí, no, es de los docentes involucrados, sí, no es todos los docentes. Ahora, igual, todos sabemos que en un colegio, cuando movemos a un docente, se desata una cadena de movimiento en muchas personas, ¿no? Eso. Daniela, dale. Profesor, yo, bueno, entiendo como a qué se refiere esto de coordinar el horario en común y también lo que pasa aquí con estos horarios que no coinciden para hacer reuniones, ¿ya? Entiendo perfectamente eso, pero sin embargo, respecto puntualmente a esta acción, a mí me pasa que sigo en conflicto de que esto no ayuda a generar una visión colectiva. Nosotros ayer con los chiquillos hasta como que en broma decíamos eso es más como hacer una convivencia, jugar al amigo en secreto, ese tipo de cosas. Entonces, a mí me parece que esta acción no tiene que ver con este objetivo. Y lo otro que siempre recuerdo que cuando nos decían que las innovaciones tenían que ser viables, ¿verdad? Posibles de realizar, Sí. aterrizadas. Y esto a raíz de lo mismo que usted decía recién, cuando uno realiza cambios en los horarios,
genera un movimiento en cadena súper importante, desde que profesores que tenían un día libre en la semana ya no lo tengan, o profesores tengan una tremenda ventana y una clase en la mañana y una al final de la jornada. Entonces, siento que esa acción no es muy viable para un proyecto de innovación tan acotado como los que hacemos, como los que tenemos que hacer al finalizar el magíster. Entonces, no sé, nosotros ayer nos causaba como hartas ahí dudas, sentíamos que nos faltaba como información un poco para contextualizar los objetivos que esta persona buscaba, pero a mí me siguen, aunque ahora entiendo que las acciones están súper mejor alineadas con el indicador y el medio de verificación, igual me siento que no responde a lo mismo, que no Sí, me sí. resulta tan directo el vínculo, y puntualmente con esta acción siento que no es muy realizable en el tiempo. Sí, yo tiendo a estar de acuerdo contigo, Daniela. Pero el ejercicio que estamos haciendo es solo construcción de indicadores, más allá de que las acciones sean o no sean razonables. Pero yo creo que tú tienes razón. O sea, no, para generar una visión colectiva yo haría otras cosas. Le agregaría más elementos. Y claramente tener la posibilidad de hacer reuniones en común no necesariamente implica una visión colectiva. Sí, yo Eso creo es que parte del trabajo que tiene que hacer el equipo, sí, sí o correcto, sí. sí, correcto, sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero recuerda que en lo que estamos es a partir de la información que está acá, generar los indicadores, más Sí, sí, allá de que consideremos que las acciones están bien o mal, digamos. Ujú. Ya. Estamos entonces, ¿no, Daniel? Con esto ese era el último. Sí, Miguel, profe. Está hablando con la Daniela recién. Perdón, Miguel, sí, perdón, Miguel. Sí, profesor, es lo último y esta es lo mismo que pasaba arriba, pero con el equipo de gestión, solo que cambió Pues cambió al equipo el de Teco. sujeto. Exacto. Ya. Eso fue. ¿Algún comentario del resto? ¿Estamos claros? Ya. Sigamos entonces. Gracias, Daniel. O sea, Miguel. No, ya, te cambié el nombre. Quedaste como Daniel para siempre. Ya. ¿Quién viene? La Nicole, el Miguel Contreras y Pedro. Pedro. Ya lo hicimos, profe, el otro día. Ah, sí. ¿Ustedes ya lo presentaron? Ya. No, pues ayer, ¿cuándo lo hicieron? ¿El martes, parece? ¿O Ayer. no? No, pues ayer solo presentaron su parte Ya no me acuerdo, profe. Nicole lo hicimos, Creo ¿o que era no? la otra actividad, Miguel. en la otra actividad. ¿Cómo lo hemos presentado, Miguel? Chuta, ya. Pero, Sorry. pero Miguel. Casi pasó. Yo lo comparto un poco. Ya, ¿se ve ahí? Yo diría que un poquitito más grande si es posible. No lo digo por mí, lo digo por la Pamela. Sí, no hay problema. Gracias, profe. ¿Ahí, Pamela, o un poquito más grande? No, está bien, gracias, sí. Son bromas, Pamela, son Voy a bromas. quedar como la Piti del curso, ¿ves? Somos varios, sí, aquí estamos, Sí. mira. Yo Fíjate le que, pondría 180. pero Iba mira, a es cosa, decir que la Gómez tampoco ve. es cuestión date cuenta a la distancia que está de la pantalla la Camila, pues si está casi encima de la pantalla. Así que, y la Victoria dice que también, así que Pedro le hace un favor a varios, incluyéndome. Perfecto, no hay problema. Veamos. Ya, aquí tenemos el resumen. A ver, el proyecto con el que estamos trabajando ya indicaba como fin la mejora en la motivación de los estudiantes, ¿ya? En torno a mejorar el índice de retención escolar, por medio de un propósito, ¿no es cierto?, de generar un clima de aula adecuado, ¿ya? La mayoría de
Entonces trabajamos con dos objetivos. Ya uno es disminuir la violencia escolar y el otro era desarrollar un clima favorable en el aula. ¿Ya? A partir de eso, vamos, bueno, respecto al primer objetivo, que era la disminución de la violencia escolar, ya la primera acción aparecía en la realización del diagnóstico institucional en el área de convivencia. ¿Ya? Ahí nosotros pusimos como medio de verificación de logro el registro de contestación de un cuestionario de diagnóstico. ¿Ya? Planteamos eso como, o al menos nos imaginamos que era una manera de generar ese diagnóstico. ¿Ya? Y ahí el indicador de logro verificable pusimos un 80% de los estudiantes contestasen el cuestionario, de modo que tuviésemos una información o un registro bien amplio ya del universo de estudiantes para poder identificar o tener una buena foto de la convivencia a partir de ese cuestionario. Correcto. Ujú. Sí, dale nomás. La segunda acción era la realización de la planificación de acciones del área de convivencia. Nosotros, dentro de la interpretación, ¿no es cierto? No conocemos el proyecto, pero interpretamos que ese plan tiene que estar ajustado a los elementos, a los nuevos críticos que nos arrojen el diagnóstico. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí por eso pusimos el plan de acciones de convivencia ajustado a los resultados del diagnóstico, ya como medio de verificación, en el documento. Y el indicador de logro verificable es el 100% de acciones planificadas abordan las problemáticas detectadas. Entendemos que ahí estamos hablando de la planificación, ya no de la realización de esas acciones todavía. Entonces entendemos que ahí tiene que haber una coherencia entre cada una de esas acciones, ¿no es cierto?, y las problemáticas detectadas en la acción anterior. Pero ahí hay una inconsistencia entre el indicador y la acción. A ver. Porque la acción es realizar la realización de planificación. Ya, ustedes lo interpretaron como que se hace un diseño, no que se realizan Claro. actividades. No, Ya. porque de hecho la acción que propone el texto original dice realización de planificación, no dice realización de acciones planificadas. Ya, sí. No dice ejecutar, por ejemplo. No dice ejecutar, ya, correcto. Sí, está bien. Sí, bien. Es que en realidad, a mi modo de ver, puede que esté equivocado, es un poco ambiguo como está escrito ahí. Realización de planificación. Sí. No, está bien, ustedes lo enfocaron por el lado de hacer un plan. Claro. Perfecto. Y en ese plan todas las acciones abordan los problemas detectados. Perfecto. Exacto. Ya. La tercera acción, aquí tuvimos hartas discusiones, de hecho lo conversamos con usted también, que era el tema de dice determinación del cargo y perfil del encargado de convivencia escolar. Entonces ahí, la determinación del cargo hace inferir de diversas cosas, porque uno podría incluso pensar que nadie está a cargo de la convivencia, pero no podría ser porque eso, legalmente alguien tiene que estar a cargo, al menos declarado ante el ministerio, y decidimos interpretarlo como el perfil de cargo, ya lo que estábamos hablando en el trabajo anterior de los compañeros. Ya, entonces, ahí pusimos como medio de verificación de eso, un acta de reunión del equipo directivo en que se determina el perfil de cargo del encargado de convivencia en función del diagnóstico. ¿Ya? Eso era súper importante, que de alguna manera las funciones que se describan en el perfil de cargo estén ajustadas a aquello que el diagnóstico está indicando que es necesario, se tiene que mandar. Ya hay como indicadores de logro, 2 reuniones para la determinación del perfil de cargo. Sí. Sí, aquí, ahí yo tengo un matiz nomás, pero es que es una sutileza en realidad, pero lo que pasa es que la determinación del cargo, ustedes lo asociaron al diagnóstico que está en la acción anterior. Sí. Lo que pasa es que así no se determinan los cargos, porque tú puedes hacer un diagnóstico que te levanta cierta evidencia respecto al problema de la violencia escolar, que puede cambiar en un mediano plazo.
Entonces, si tú dejas amarrado la descripción del cargo a un diagnóstico, cuando te cambia la situación y haces el diagnóstico, pueden aparecer nuevas cosas y va a tener que ver en la obligación de nuevo de dibujar el perfil del cargo. O sea, el perfil del cargo no es algo que reaccione a una situación en particular, sino que más bien define competencias, define habilidades o algo por el estilo, que son más bien genéricas. Y dentro de esas, por ejemplo, puede estar las habilidades para realizar diagnósticos. No sé si me entiende Sí, se entiende muy bien. Entonces yo creo que yo le sacaría de dibujar el perfil en función del diagnóstico. Asumiendo que ustedes cuando dicen en función del diagnóstico se refieren a la actividad inicial, a esa actividad que es la primera, que era un diagnóstico. No, sí, pero se puede enredar, estoy de acuerdo. No hay De problema. acuerdo. Entonces, ya, y el indicador, Pamela, sí, Pamela, dale. Una consulta, claro, como ahí decía en el indicador, o sea, el indicador tiene que dar cuenta de que se definió el cargo y se definió el perfil. Sí. Entonces, claro, el indicador comienza diciendo que con 2 reuniones, ese es el indicador, o sea, cumpliendo las 2 reuniones se determinó, o en esas 2 reuniones se determinó el perfil. Pienso que a lo mejor no sería mejor poner ahí que en el indicador o en el perfil, digamos, se especifica todos los elementos o todas las funciones que debe cumplir, que a lo mejor con eso con eso se indica que se cumplió la Sí, determinación. más que amarrarlo a una cantidad de reuniones, dice. Claro, porque puede que haya 2 reuniones y el perfil no quedó definido, podría ser. Por ejemplo, sí, claro, sí. Sí, yo creo que el indicador va por otro lado. Sí, yo concuerdo un poco con la Pamela. Yo creo que el indicador debería apuntar a que el 100% de las condiciones necesarias, que pueden ser competencias, están definidas, ¿no? Esa es la definición del cargo. ¿No se me entiende? Sí. Que es un poco redundante, pero bueno, igual esto lo conversamos ayer, profe, pero si quiere lo podemos cambiar, no me complica mucho. O sea, yo entiendo lo que dice Paola, tiene sentido. Sí. Es que yo no siempre estoy de acuerdo con lo que yo mismo digo, ¿eh? Entonces no es primera vez que... Sí, nos pasa todo, ¿no? Últimamente. Sí, depende del día. Pero yo creo que la Pamela tiene razón. No son o sea, el indicador no son el número de reuniones, el indicador tiene que ser la determinación del 100% de la, no sé cómo llamarlo, de las competencias. Sí, pues siempre, sí, claro. 100% de las competencias para el cargo que tiene se tiene que definir. O que Claro, de las funciones, acorde a las funciones. Así es. Eso lo habíamos discutido ayer, profe. Lo que pasa es que, no sé, para mí no se me ocurría, por ejemplo, dónde va escrito. Por ejemplo, que esté escrito en tal parte la función y el perfil, pero no sabían dónde está específicamente. La Nicole decía que estaba en el PI de su colegio, por ejemplo. Ahí salía la función de cada persona, el director, los profes. Pero no sé en qué lado podría estar el perfil del encargado de convivencia, en qué documento. Hay colegios que tienen un manual de funciones. Así es, eso son ahí podría ser, que esté escrito el manual de funciones. Que está todo especificado. Sí, claro. Sí, en el manual de funciones o los descriptores de cargo. Sí. Los descriptores de cargo pueden estar en distintos lados. Puede ser un documento específico de descripción de cargo, puede ser manuales de funciones, o incluso lo del PI puede ser. Yo nunca lo he visto en un PI, pero no sé. Normalmente están en documentos aparte, aparte del plan del plan estratégico. Ya, pero yo creo que ahí queda más claro, no sé si al resto le parece que queda un poco más claro, o más que, no es que lo anterior no haya estado claro, pero el indicador conversa más con la acción, mirándolo de esa manera. No sé si te convence, Pedro, o sí, Miguel. Sí. Para mí tiene mucho sentido, gracias, Pamela, pasó muy bien. Ya, perfecto, sigamos entonces. Bueno, después monitoreo y retroalimentación de la implementación de las acciones del área.
ahí pusimos nuevamente el medio de verificación, ¿no es cierto? Que sería el plan de monitoreo. Ujú. Y ahora el 100% de las acciones deberían ser monitoreadas de acuerdo al plan. Ahí nos costaba un poco imaginar eso porque no conoceríamos en estricto rigor cuál sería el plan de acciones. ¿Ya? Entonces es como demasiado, nos parecía demasiado en el aire, pero entendemos que ese era más o menos el sentido que tiene darle coherencia a ese proceso. De acuerdo. Yo le agregaría en todo caso el indicador del 100% de las acciones monitoreadas y retroalimentadas. Ah, claro. Ujú. Sí, porque contiene las dos cosas. Y el medio de verificación puede ser los documentos de retroalimentación. Ya. Lo voy a poner también. ¿Sí? ¿Te Sí, fijas? quizás es mejor ese porque ahí se Sí. comprueba. Claro, hay los dos pájaros de un solo tiro. Claro. Porque ya te comprometiste que todas las acciones van a ser monitoreadas y retroalimentadas. Entonces, los documentos de retroalimentación pueden ser los medios de verificación de todo esto. Claro. Ujú. O actas, o reuniones, cualquier cosa. Que digamos es la constancia de la retroalimentación. Porque aquí, bueno, le pusimos documento, pero puede ser reuniones, o pueden ser actas, o cualquier cosa. No, pero las actas son documentos, al final está bien. Ujú. ¿Sí? De acuerdo. Ya, Ya. después el segundo objetivo era desarrollar un clima favorable en el aula. A lo mejor ahí se le puede poner otro nombre a esos objetivos, como favorable para el aprendizaje. Claro, sí, perfectamente, sí, es como un poco vago. Ujú, sí, pero lo interpretamos más o menos así. Ya, ahora, en general, aquí este proyecto lo dice desarrollar el clima favorable en el aula, pero va mucho a cómo los profesores van entendiendo esto y a cómo se entienden las normas, entonces, en los estudiantes. Pero fíjate que el propósito es para la mejora de aprendizaje significativo de los estudiantes. Sí. O sea, apunta para allá. Sí, no, pero digo por las acciones. Las acciones después van hacia los profes. Claro, sí, porque es evidente, porque o sea, a mi modo de ver, yo no sé si lo comparten, pero desde mi perspectiva, el profe es el responsable del clima de aula, completamente. Y ahí hay que tener competencias, habilidades, conducta y todo lo demás para generar buenos climas de aula. O sea, yo no le puedo endosar a los estudiantes el clima de aula, ¿no? Es uno el que lo tiene que generar y administrar. Ya, dale. Bueno, la primera acción es capacitación de docente en estrategias de convivencia escolar efectiva. Ahí está nosotros pusimos tener como medio de verificación la bitácora de capacitación docente. Y el indicador, el 80% de los docentes participa en la capacitación. Entendemos que eso no es... Bueno, ¿qué tipo de capacitación? Eso ya sería otro tema, ¿no es cierto? ¿Cómo se desarrollaría? Eso se describe en el proyecto. Claro. Sí, ahí son detalles del proyecto, pero sí, correcto. Ahí, o sea, usted, claro, es un indicador válido, sin ninguna duda. Ahora, uno en este tipo de indicadores, yo insisto siempre lo mismo, basta con que se capaciten o lo que necesitamos es que aprueben el curso. Esa es la pregunta. Normalmente estos indicadores yo creo que deben tener no solo la participación, sino que también la acreditación, la certificación, que cumplieron con los objetivos del curso de aprendizaje o lo que sea. No sé si me entiendes. Porque lo que uno persigue con capacitaciones es eso, o sea, es la capacitación en sí, no el hecho de estar en la actividad. Y depende también del tipo de capacitación, porque no sabemos si es que esto fue una institución externa, a lo mejor fue el jefe UTP o la orientadora quien hizo la capacitación, entonces ahí no hay podríamos decir, una validación o un código. No, está bien, pero cualquier capacitación que esté bien diseñada debe tener un instrumento final para saber si funcionó o no funcionó, pues algo de salida para medir, porque en el fondo lo que persigue la capacitación es entregar herramientas.
de cualquier índole. Entonces uno al final que termina de hacer una capacitación, lo mínimo que tiene que hacer es tener una visión respecto de si esas herramientas fueron o no recibidas. ¿Me entiendes? Claro, o sea, yo lo Ahora, digo por mi experiencia propia, porque, no sé, yo he estado 13 años en el mismo colegio Sí. y 3 veces nomás hemos tenido capacitación de ese tipo. Y todas las otras capacitaciones las ha hecho la jefa UTP o la ha hecho el evaluador, son capacitaciones internas. Entonces, por eso no sé o no tenía claro qué tipo de capacitación era esta específicamente. Ahora, si es una oficial y es como del CPIP, no sé. Sí, ahí sí se requieren esas otras cosas, pero si una capacitación de, no sé, pues, tipo colegio común y corriente, no sé. ahora, profe, hay otro tema ahí también importante, que una cosa es que la capacitación en sí tenga una evaluación o instrumentos salida, Sí. y otra cosa es que efectivamente, por el hecho de aprobarlo, esa capacitación tenga algún impacto ya en las prácticas docentes. No sé si me Sí. explico, o sea, Sí, pero yo te el devuelvo impacto de la capacitación se debería ver en que los profesores aplican. Después, Sí, correcto, correcto, sí, pero esa es otra acción distinta, pero si nos situamos solo en la acción de la capacitación, cuando una capacitación, cuando tú tienes mayores grados de seguridad de que una capacitación te sirve para servir a un propósito. A mi juicio, es cuando tú tienes la certeza o tienes niveles razonables de certeza de que los objetivos de la capacitación se cumplen. No sé si me explico, ¿no? sí, sí. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, es que esta capacitación es en estrategias de convivencia escolar, ¿no? Entonces, si yo hago esta capacitación en estrategias de convivencia escolar efectivas, sea que lo haga yo como parte de un proyecto interno, sea como que lo haga yo como una UTP, o sea como o el encargado de convivencia, o sea que lo haga yo como un ente externo, en cualquier caso, a mi modo de ver, y para el buen logro de un proyecto, yo tengo que asegurarme de que la capacitación apunta hacia donde hacia donde yo quiero que apunte. Y una manera, por lo menos a mí, la única manera que se me ocurre de tener un cierto grado de seguridad respecto de eso es que midamos al término de la capacitación si lo que yo quiero que se genere como objetivo de aprendizaje se consigue. O hasta qué nivel se consigue. ¿Me entiendes? Porque si no es letra muerta. ¿Para qué hago capacitaciones? Si yo necesito que las capacitaciones apunten para algo. Y que generen algo, ¿cachai? Ahora, otra cosa distinta que después se aplique, eso es otra historia. Que Es que también ahí se también puede... sería letra muerta si no se aplica, aunque No, por a los cierto, profes sí. les vaya súper bien. No, Entonces, por supuesto, existe sí. la posibilidad que ocurra como el objetivo anterior, por ejemplo, que de alguna manera se concatenen acciones posteriores a esa Sí, capacitación, por ejemplo. sí, Eso sí. no es algo que ocurra aquí, pero No, pensando en la perfectamente. posibilidad. Perfectamente. O sea, tú después de esta acción de capacitación docente para la estrategia, tú puedes poner otra acción que sea que los docentes elaboren estrategias. ¿Me entiendes? Y que apliquen lo anterior. Y eso es completamente razonable. Porque al final lo que yo quiero es eso, que se aplique en la práctica para los resultados. Pero bueno, tú mismo le fuiste dando más valor a la acción de la capacitación. Y eso tiene que reflejarse en el indicador. Ese es el punto central en esto. O sea, el indicador tiene que ponerle exigencia a la acción, tiene que calificar la acción, de tal manera que esa acción sea una acción significativa en el logro de los objetivos. Ese es el punto central de esto. No sé si me siguen. Sí, ahí cambia el indicador. Ya, correcto. Ya, vamos a la siguiente acción. Ahí, perdona, disculpa, Pedro, porque esto para mí es importante subrayarlo. Sí. Ahí tú le diste calidad al indicador. Le diste calidad. Que en proyectos es muy importante. Súper. Y además, perdón, disculpa, Pedro, te sigo interrumpiendo. Y además de eso, tú generaste
un mecanismo de evaluación al tiro, de evaluación intermedia. Porque ¿qué pasa si el 40% de los docentes aprueban? Ahí el indicador no se cumple. Ok, ¿nos vamos a hacer los lesos con eso? ¿O vamos a hacer, o vamos a hacer algo? Y esa decisión tú solo la puedes tomar porque hiciste una evaluación intermedia. ¿Me entiendes? Entonces, lo que debería ocurrir acá es que la capacitación se haga de nuevo para aquellas personas que no cumplieron con el fin digamos, con aprobar el instrumento de salida. O sea, es como una recapacitación. Hasta conseguir el 80%, porque cuando tú dices que el 80% aprueban, tú le estás dando una meta a esto. O sea, que esto le sirve al proyecto solo si el 80% lo aprueba. El 80% o más. Perfecto. Ya, sigamos. Después dice la acción contextualizar y socializar el manual de convivencia escolar. Ahí también teníamos algunas dudas porque no nos indica bien si eso se refiere a los estudiantes, a los profesores, etcétera. Pero preferimos pensarlo en los estudiantes, si los profesores son los que lo socializan con los estudiantes, podría funcionar para ambos. Ya. Hay cierta ambigüedad. Pusimos como verificación, ¿no es cierto?, como un PPT de la actividad de promoción del manual de convivencia para los estudiantes en consejo de curso, en ese horario. Y ahí pusimos como indicador que el 100% de los profesores jefes implementan la actividad. Ya, correcto. Sí, eso puede ser. También podría ser que los estudiantes reciben una copia, porque socializar es dar a conocer, es entregar una copia del reglamento. Entonces tú puedes poner a hacer una lista de distribución, colgarlo en la página web, mandar un correo electrónico a los padres, o sea, ahí tú puedes inventar varias acciones para la socialización, no solo una. Que se discutan en los consejos de curso, o que a lo mejor, como es socializar es dar a conocer, no es otra cosa que eso. Tú no vayas a pedir opiniones sobre el manual de convivencia, tú lo vas a mostrar. Entonces, que se muestre en los consejos de curso, que se distribuya una copia para todos los estudiantes y todos los profesores, que se distribuya una copia para todos los padres y apoderados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí tenéis, todas esas son acciones posibles de socialización. Y cada una de esos indicadores, por ejemplo, que puede ser no sé, pues el 70% de los estudiantes recibe una copia del manual de convivencia, ahí el medio de verificación sería un registro de que el estudiante recibió el manual de convivencia. Profe, ¿y la contextualización? ¿El otro verbo? No sé cómo interpretar contextualizar. Por eso, en la interpretación nosotros nos imaginamos que tenía que haber una actividad reflexiva con los estudiantes. Bueno, sí, puede ser, sí. Sí, puede ser. Ya, por eso ustedes pusieron que 100% implementan la actividad. Ya, correcto. O sea, y ahí la actividad se trata entonces de hacer a lo mejor un estudio de caso con los chiquillos al respecto, donde se aplica el manual. Un espacio reflexivo sobre el tema. Claro. Ya, perfecto. Sí, yo me quedé con el socializar nomás. Ya, ok. Ya, perfecto, sí, me parece. Bueno, la siguiente acción es implementación de prácticas pedagógicas orientadas al área de convivencia escolar. Planificación de objetivos transversales del área, establecer normas de comportamiento dentro del aula. Ahí pusimos como el medio de verificación la planificación docente. Sí. Y el indicador, el 80% de las unidades planificadas incluyen objetivos relacionados a la convivencia escolar. Perfecto. Sí, está clarito. Relativamente fácil, si bien ya no se planifica con las nuevas bases como con objetivos transversales, pero hay objetivos que tienen relación con la convivencia o incluso esta metodología que se pueden declarar en torno a eso. Correcto. Y monitoreo y acompañamiento en el aula de la implementación de las prácticas pedagógicas. Ahí pusimos el medio de verificación, la pauta de observación de aula. El 70% de los docentes son acompañados en aula por el encargado de convivencia. Perfecto.
Un monitoreo y acompañamiento, ya, acompañados. Ahí uno podría, para ser un poco más preciso el indicador, porque son acompañados, suena como un poco vago. Podrías ponerle con los docentes se hace una vez al semestre, por decir algo. 2 veces por semestre, o algo por el estilo, ¿me entiendes? No sé cómo es la redacción, pero que la actividad, tú, aparte de decir cuántos docentes van a ser objetos de esta acción, ¿con qué frecuencia? ¿No? ¿Me entiendes? Porque ahí precisas más aún la forma en que vas a evaluar o lo mínimo que tú necesitas para que esta actividad tenga sentido, que se realice, o el mínimo, la mínima potencia que debe tener esta actividad, por decirlo de alguna manera. Sí, seguramente hay cursos prioritarios también donde van a haber más conflictos. Por ejemplo, pero tú te aseguras que por lo menos una vez al semestre van todos. Y después va a ir dosificando los esfuerzos según las necesidades de distintos grupos. Puede ser que en un grupo no sea necesario monitorear más que una sola vez. De acuerdo. ¿De acuerdo? Ya. Súper. Eso, profe. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pedro, Miguel. ¿Y con quién más está? Nicole. La Nicole. Ya. Vamos con las Camilas y la Constanza. Hecho. Chiquilla, ¿les parece yo proyecto? ¿Están por ahí la Cami? Sí, dale nomás. Voy. Ahí sí. Voy. Hola a todos, no los había saludado la profe. Hola, Cami. Ya. Soy Piti, ustedes saben. Así que... Aquí está grande al tiro, no tenemos problema. Sí. Ya, chicas, las sigo, que yo hablo mucho. Ya, parto yo entonces. Tenemos aquí el primer objetivo de este trabajo, que es planificar y validar el proceso de acompañamiento al aula con los docentes en un plazo de 1 año. Este proyecto, como dice ahí el propósito, es, creo que lo entendimos así, como fortalecer las prácticas de acompañamiento al aula y así fortalecer también o cambiar algunas prácticas de los docentes. Bien, y aquí hay actividades, Cami, no alcanzo a ver cuántas son en ese objetivo, 3. Son 3. Realizar el diagnóstico sobre la percepción de los docentes en relación al acompañamiento, efectuar reuniones de coordinación entre el equipo que está a cargo y realizar reuniones donde los docentes participen del proceso de elaboración del plan, entendemos nosotros que de acompañamiento. Entonces, para la primera actividad, como hay que realizar un diagnóstico, el medio de verificación es el informe de los resultados del diagnóstico, y como tampoco teníamos el dato de cuántos profesores podrían participar de este proyecto, colocamos que el 90% de los docentes debería participar del diagnóstico, más que realizar el informe, participar del diagnóstico mismo. A ver, pero ¿cómo lo enfrentaron? A ver, porque yo entiendo que la acción es realizar un diagnóstico sobre la percepción de los docentes. ¿Y cómo se entiende eso? Como que el 90% de los docentes realiza un informe del diagnóstico. No, que participa del diagnóstico, ahí nos equivocamos. Ah, ok. Porque, claro, los docentes entiendo yo que contestan un diagnóstico sobre cómo perciben ellos el acompañamiento. Sí, entonces no es que realicen ellos el informe, sino que participan ahí del diagnóstico. Ya, o sea, el 90% de los docentes son, digamos, son consultados, consultados o algo por el estilo. Claro, o contestan el diagnóstico el que se les entrega. Claro, o sea, correcto. Responden un instrumento, Sí. Ahí puede ser más genérico. Sí. Ya. Bien, después está el efectuar las reuniones de coordinación con el equipo que está a cargo de este plan de acompañamiento. Entonces, los medios de verificación, la lista de asistencia y el acta de dicha reunión,
Y también pusimos ahí que el 90% de los miembros a cargo participan de estas reuniones, entendiendo que podrían haber ahí un par que por algún motivo no pudieran asistir, porque tampoco sabemos cuánto es el equipo, a lo mejor Sí, son dos, sí, 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 sí. Sí. y esa fue nuestra lógica. Y finalmente, Espérate, las reuniones... espérate un poquitito, Connie, está ahí. Espérate un poquitito. Dice, efectuar reuniones de coordinación entre el equipo a cargo. Y ustedes dicen, 90% de los miembros del equipo a cargo participan en reuniones. No sé, ¿qué les parece el resto? ¿Cómo te conversa o no la actividad con el indicador? Yo creo que ahí claro, nos faltó incorporar, es que de coordinación entendemos como el contexto para coordinar esto con el equipo a cargo. Sí, lo que pasa es que también lo podríamos haber visto como que se realizan las reuniones, más que las asistentes, Sí, que se realizan, no sé, por las 5 reuniones planificadas o las 2 reuniones. Claro, en el que participa el 90% de los miembros, ¿no sé? Porque, Sí. porque la acción es efectuar reuniones. ¿Me entiendes? Entonces el indicador debería apuntar a eso, a la realización de las reuniones. ¿Me entiendes? Sí. Ya. Entonces Claro, bueno, ahí el indicador debiese ser... o sea, el indicador, ¿cómo podría ser? Son reuniones de coordinación, efectuar reuniones de coordinación. Realización de reuniones mensuales, no sé, algo así puede ser. Sí, por ahí puede ser. Poner como una temporalidad. Claro, un calendario. Un calendario de actividades que integre o que involucre o que contenga. Eso sería un medio de verificación. No sería un indicador de logro. El calendario no da cuenta de que yo hice o no las actividades. Lo que me da cuenta de que hice las reuniones son la lista de asistencia, el acta de reunión. Ahora lo que yo quiero indicar acá o manifestar, declarar cuánto logré hacer esas reuniones. O sea, profe, yo también lo veo desde lo que a mí me pasó con esta plantilla que usted nos entregó, ¿sí? Que me daba la sensación de que las actividades no lograban incluso responder al objetivo, porque ahí dice planificar y validar un proceso de acompañamiento. Y en las actividades es solo realizar y efectuar reuniones. Entonces, ¿en dónde está esa planificación? No está plasmada en ningún calendario ni nada, por lo menos en las actividades aquí propuestas. No, sí, Connie, si tú tienes razón, pero recuerda lo mismo que le dije antes, creo que a Daniela. Más allá de eso, aquí el problema es cómo le generamos un indicador a la acción. Olvídate de la coherencia entre la acción y el objetivo, que lo podemos conversar, pero no es la, ¿cómo se llama? No es lo que perseguimos ahora. Lo que perseguimos ahora es encontrar un indicador para la acción, para esa acción. ¿Me entiendes? Y la acción dice efectuar reuniones de coordinación entre el equipo a cargo. Entonces, porque el indicador que ustedes pusieron dice el 90% de los miembros a cargo participan en las reuniones, pero mi percepción es que no conversan así como estrictamente la acción con el indicador. Dale, Miguel. Sí, profe, le iba a preguntar si era posible hacer un buen indicador o medio de verificación de logro cuando la actividad no dice para qué es. Porque si la actividad no dice para qué es difícil como tener un indicador de logro porque es efectuar reunión de coordinación. Entonces yo podría decir el indicador de logro es que haya un acta donde esté la coordinación o se haga un diagrama de flujo, no sé. Es que como no dice para qué es la coordinación, o uno tiene que asumir que es para planificar. Porque si uno asume que es para planificar, el logro sería que esté la planificación o se escriba o esté el documento, no sé. Es que la reunión de coordinación puede ser para un montón de cosas, incluso para la contingencia. No. Para comer galletas, ¿no? Bueno, también puede ser, pero uno parte de la base de que las reuniones de coordinación apuntan, claro, a ver cómo va la marcha de las cosas, pero también para ver cómo respondemos a las cosas que no estaban previstas.
¿Un acta podría ser entonces? Las actas son un medio de verificación, sí, las actas son medios de verificación. Más allá de lo que digan las actas, o sea, no nos ponemos en la situación de que las reuniones tienen que tener este tema o este tema o este otro. No nos interesa eso, lo que nos interesa es que las reuniones se efectúen. Miguel, ¿tú queréis decir algo? Profe, lo que pasa es que cuando yo miro la acción, como en verdad, como el núcleo es como efectuar reuniones. Por lo tanto, para mí el indicador es como la realización que las reuniones se hagan. Ese es el Exacto. indicador de logro de esa acción. Sí, Porque claro, que sean reuniones de coordinación o de que sea de lo que sean. Entretiene. Claro, pero Profe. le podemos poner una periodicidad, como decía la Pamela. Profe, yo quería preguntar algo. En vez de periodicidad, podríamos colocar, por ejemplo, un número, colocar las 5 reuniones planificadas, ponerle número a eso. ¿Se puede? Sí, es que es como lo mismo, porque el semestre tiene cuántas semanas, no sé, cuántas, marzo, abril, mayo, junio, julio, tiene 20 semanas. Entonces, 18. bueno, ponte tú 18 semanas, ya, ok. Si yo te digo 9 reuniones, claro, hacemos una reunión cada 15 días. O sea, más o menos apuntan a lo mismo. Ya. O sea, el número y la periodicidad. Yo creo que es más eficiente poner en la periodicidad. Es decir, o sea, en la línea que dice Miguel, pues, o sea, el indicador aquí sería que se realizan las reuniones de coordinación, pero yo le agregaría una condición que por lo menos sea una semanal. Por lo menos. ¿Me entiendes? Ujú. Y yo creo que Profe, sería, por ejemplo, respecto a lo que dice Miguel y lo que plantea usted sería, por ejemplo, conservando el 90%. El 90% se ejecuta el 90% de las reuniones programadas. Y ahí no nos casamos con 5, con 10, con 18, cada 15, 20 días. Porque eso no está está bien, declarado. sí está bien, pero el 90% de las reuniones programadas, pero ¿cuántas programaste? Habría que ver el resto del trabajo. Ya, pero manejamos esa información. Ya, pero construyamos el indicador con la información que tenemos. ¿Y qué información tenemos? Es la acción, nada más. No sabemos cuánto hay planificada. Entonces yo, por lo menos, por eso insisto o sea, puede ser que el indicador sea que el 90% de los miembros del equipo a cargo participan en reuniones programadas una vez a la semana, por ejemplo. ¿No es cierto? Y ahí tienes efecto, ahí está ahí yo creo que con esa pura frase, una vez a la semana, a mí me parece, no sé si a ustedes les parece igual, pero yo creo que ahí uno conecta mejor el indicador con la acción. No les convence. La verdad no mucho, profe, porque voy a ser más tosuda y creo que hay que conservar el efectuar reuniones. No sabemos cuánto ni cada cuánto tiempo, solo sabemos que es entre el equipo a cargo. Entonces, para evidenciar esta acta de reunión, esta lista de asistencia, yo tengo que indicar cuánto logré hacer las reuniones. Sí, pero acuérdate, Cami, que el indicador no es para confirmar algo, sino que le genera una cualidad a la acción. Tú a través del indicador calificas fue la acción. efectivo o no. O sea, sí también, pero lo primero que hace un indicador es decirte cuán importante es la acción. Y en este sentido, con esa frase, que a lo mejor una vez a la semana es una exageración o es muy poco, no tengo idea, eso depende del contexto del proyecto. Vamos a suponer que es importante esto de las reuniones y que esa importancia se cumple cuando tú la haces a lo menos una vez a la semana. Porque la acción efectuar reuniones también se cumple si tú haces una reunión al mes o si tú haces una reunión cada 2 meses. Exacto. O 2 reuniones al año. También efectuaste reuniones. ¿Pero eso te sirve para el proyecto? No, puedo hacer que sea poco efectivo.
No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. No lo podemos decidir nosotros acá porque no sabemos de qué se trata este proyecto. Pero mi punto es que tú debes darle una importancia y esa importancia se la puedes dar, en este caso, para esta redacción, si tú señalas la periodicidad de las reuniones, ¿no? Ok. A lo mejor para el proyecto una reunión cada 5 meses está bien y funciona y no hay problema. O a lo mejor necesita una reunión a la semana, no sé. Ok. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, ahora comprendo. Es un entonces plus, es un, claro, entonces, un realce a la, a la acción. y tú, además, de esa manera, con esa frase una vez a la semana, creo yo que conectas con el núcleo, como decía Miguel, de la acción que es efectuar las reuniones. Como que la aterrizas, la bajas y pum, las pones acá. Entonces, yo con esto puedo evaluar la acción. Yo puedo decir, si cuando yo voy a evaluar hacer la evaluación intermedia, yo digo, estamos realizando la reunión una vez a la semana, ¿cómo vamos? O las personas están participando en estas reuniones, ¿cómo vamos? Y si vamos bien, seguimos, y si vamos mal, tenemos que corregir. Porque es la gracia del indicador. Profe, al respecto tengo una duda. ¿Sí? Claro, porque el foco es efectuar las reuniones de coordinación. Ya. Por ejemplo, como yo leo el indicador, supongamos que yo hago todas las reuniones de la semana, pero va a menos del 90%. Ah, Se me entonces, cae el indicador porque el claro. foco es revisar las reuniones, no la cantidad de gente que va. A lo Ah, mejor sí. sería como darlo vuelta. Sí, Ah, claro, sí. claro, sí, puede ser, sí. Sí, lo del 90% de participación es otro agregado que le estamos dando. Que también es posible, porque también si vamos a hacer reuniones de coordinación, entonces tiene que ir a lo menos una cantidad, un porcentaje importante de personas, porque si no, si va el 20% de los miembros del equipo, la reunión no es de coordinación, es cualquier cosa. ¿Me entiendes? Pero es verdad, si tú perfectamente lo podrías invertir el orden digamos, poner primero la periodicidad y después poner esta exigencia de participación. ¿Mm? Profe, entonces, en ese caso, quizás generar dos indicadores sería más complejo en esta acción, el de efectuar, el de la periodicidad y el de la participación. No, no creo. O sea, no, yo creo que con uno que contenga las dos cosas basta. Ya. Pero bueno, también las puedes poner en dos, sí, puede ser, pero yo no lo veo necesario. O sea, Bueno, es que me estaba adelantando un poco al siguiente, porque El ahí siguiente. aparecen las cosas aparecen dos cosas, por realizar reuniones y que los docentes participen. Entonces, bueno, va en la misma línea. Vamos con el siguiente. A este yo creo que le sacamos harto jugo. sí. Bueno, yo me quedo, ahora me queda mucho más claro que antes el tema de cómo el indicador debe conversar con Con la la acción. actividad. Claro. Sí. Entonces, claro, aquí también podríamos tener el mismo error, porque pusimos realizar reuniones, o sea, está la actividad de realizar reuniones donde los docentes participen en el proceso de elaboración del plan, Sí. y nos centramos solo en la parte de la participación y no en la realización de las reuniones. Sí. Y además esto apunta a un plan. Aquí la salida de esto tiene que ser el plan. O sea, que hay varias salidas. Pues primero, Sí. la participación en el proceso, y la otra salida es la elaboración del plan. O sea, hay como dos medios. Claro, ustedes lo pusieron aquí, por lista de asistencia y actas de avance de la elaboración del plan. Fíjense que ahí pusieron los Sí. dos medios de verificación, que esos medios de verificación tienen que estar conectados con el indicador. Entonces, el indicador debería apuntar a la asistencia y además a la elaboración. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo lo puse? Realizando reuniones, el 95% de los docentes participa del proceso de elaboración del plan. Participa del... Ahí yo le agregaría otra cosa. El 95% de los docentes participa en las reuniones o en las actividades, como quieran, planificadas para el proceso de elaboración del plan. No sé, ahí me parece que conversa mejor.
Yo creo que ese está bien, no sé si qué les parece al resto. Realizar reuniones donde noticias siempre decimos, reuniones planificadas, claro. Claro, porque cuando le ponemos planificadas, ahí estamos realizando. Sí, sí, me parece que está bien ahí, ¿no? Porque para hacer un plan, yo no me atrevo. Claro, cuando son reuniones de coordinación, uno le puede dar periodicidad. Pero cuando son para hacer un plan, es un producto bien específico. Yo puedo tener pocas reuniones o muchas reuniones, no sé, depende de cómo se vayan dando las cosas. Sí, pero sí tiene razón que aquí habría que entablar 2 indicadores de logros que tributen a los 2 medios de verificación declarados. Sí, claro, sí, sí, sí. Ahora, profe, una pregunta paréntesis. ¿Es necesariamente el indicador es el que debe nutrir la acción con esta, incorporando la periodicidad, los participantes, o eso que debe quedar clarito en la descripción de la actividad? Porque es como un salvavidas que le estamos dando a la actividad redactada. No, yo creo que o sea, a ver, si yo te digo, Cami, la actividad que vamos a hacer es que vamos a realizar reuniones donde los docentes van a participar en el proceso de elaboración del plan. Listo. Si yo te digo solo eso, tú dibujas de inmediato lo que te estoy diciendo, o sea, tú dibujas la actividad, la tienes, ¿no es cierto? Es una actividad que está bien descrita, no hay duda de lo que se trata, ¿cierto? Ahora, lo que hace el indicador es un medio de evaluación de la actividad. Y cuando uno dice un medio de evaluación, uno está pensando en la valorización de la actividad. Entonces, el indicador es la sentencia, es la descripción, es el juicio, categorización, exacto, sí. Claro, el juicio de valor con la cual yo voy a observar la actividad. ¿Me entiendes? Esa es la relación. O sea, yo con el indicador, por eso yo le he dicho varias veces, el indicador es el que le da valor a la actividad. Sí, ahora me hace sentido eso. Sí. Es el que determina cuán importante para mi proyecto es la actividad. Porque yo puedo poner un indicador muy exigente o un indicador poco exigente. Si la actividad no es tan relevante, entonces yo no tengo para qué ponerle un indicador así como al chancho. Pero si la actividad es central, es nuclear, es muy relevante, entonces yo le tengo que poner un indicador que permita hacer la evaluación de cómo se está realizando esa actividad, seguimiento y evaluación. De tal manera que, si yo considero que esa actividad es muy importante y no estoy cumpliendo con el indicador, tengo que reforzarla. ¿Me entiendes? Sí. Y esto es evaluación intermedia. Exacto. Es el núcleo de la evaluación intermedia. ¿No? Ya. Ahora sí me queda más claro. Me ha costado. No te preocupes. No te preocupes. Si esto es para todo. Esto yo creo que la primera clase le dije, esto no es tan difícil, pero no es trivial. Sí. Lo que pasa es que aquí se le damos como otra importancia yo por lo menos no le daba este valor agregado de nutrir el indicador. Claro. Para darle la importancia que requiere la acción. Es que, a ver, conéctalo, Cami, yo agradezco mucho tus comentarios, porque esto nos permite hacer un poco más de profundización. Esto hay que conectarlo con el proyecto, con el mapa general. Ahora, miren el mapa general. Nosotros estamos en un proyecto que es una hipótesis para resolver un problema. ¿No es cierto? O sea, porque aquí todo esto está diseñado para resolver un problema que nosotros consideramos que es un problema que vale la pena hacer un esfuerzo por resolver, o sea, un problema importante. Entonces alguien nos dice, ya, ¿cómo lo hacemos con esto? Entonces uno dice, bueno, yo para esto propongo realizar este conjunto de acciones, que es una estrategia, que técnicamente se construye a partir de la definición de objetivos, ¿no es cierto? En donde en la definición de objetivos, yo parto de la base de que si yo diseño objetivos, es un diseño coherente, un diseño
responsable, un diseño pertinente, en donde necesariamente se tienen que cumplir esos objetivos, porque eso es lo que yo estoy diseñando, ¿no? O sea, porque si no, si da lo mismo si cumplo o no cumplo el objetivo, es un diseño que no vale nada. Entonces yo me comprometo con eso. O sea, yo digo, mire, yo voy a hacer un plan y un conjunto de acciones que va a servir para cumplir con estos objetivos. Entonces, la pregunta es, ¿yo me largo a hacer todas las acciones y llego hasta el final y al final evalúo? ¿O voy haciendo las acciones y en la medida que voy haciendo las acciones voy observando cómo esas acciones se van desarrollando? Y si tienen la cualidad que yo necesito que tengan las acciones para cumplir con el objetivo. Alternativa B. Es el diseño de evaluación intermedia. De eso se trata esto. De esto se trata. ¿Ah? De eso se trata. Y este ejercicio a nosotros nos permite, más allá de la coherencia que tengan los proyectos, como les dije, no nos fijemos en eso. O sea, hay que fijarse, por cierto, ustedes se fijan porque ustedes son personas inquietas y son personas inteligentes. Pero más allá de eso, la idea es conectar la acción con un indicador de calidad de esa acción, con una calificación de esa acción. ¿Me entiendes? Y en la medida que los proyectos están bien diseñados, desde todas estas miradas, de todos estos ámbitos, entonces vamos a conseguir lo que queremos conseguir, que es resolver el problema, porque para eso estamos. O sea, si usted el día de mañana, más allá del ejercicio que hay que hacer ahora para el trabajo de graduación, si ustedes el día de mañana están en su institución escolar y se enfrentan a una dificultad que tiene que ver con cualquier cosa que tenga que no sé, los aprendizajes de cualquier disciplina, asignatura, lo que sea, o los procesos evaluativos, lo que sea, ustedes pueden decir con propiedad, miren, yo creo que con esto lo podemos resolver. Pero hay que diseñarlo y diseñarlo bien. Porque ahí va el prestigio, porque además ahí va las ganas que uno le pone para que las cosas mejoren. Eso es. Creo que me puse a hablar y cuando me pongo a hablar no me quedo callado nunca. Bien. Camilín, dale. Ya. Vamos. Para el segundo objetivo que aparece ahí aparecen también 3 actividades. La primera de ellas es confeccionar un cronograma anual de actividades, que como medio de verificación tenemos una carta Gantt de actividades anuales y como indicador de logro pusimos 100% de las actividades están incluidas en el año lectivo. La segunda actividad sería realizar visitas al aula de acuerdo al cronograma. Como medio de verificación pusimos los registros de observación completadas y colocamos ahí 100% de visitas programadas son ejecutadas. Para el tercer... Perfecto, sí. Sí, correcto, sí. Tiene mucho sentido porque aquí es realizar visitas al aula de acuerdo a un cronograma. Entonces, el indicador, claro, es 100% de visitas programadas, se realizan. Profe, ahí teníamos una duda respecto de colocar el 100%, porque nosotros podemos colocar el 100%, pero por ABCD motivo de repente no pasa y el indicador se cae inmediatamente. ¿Qué sería lo mejor? ¿Dejar el 100% o bajarlo un poquito? Yo le pondría un margen, en vez de 100 ponerle 90. No, habíamos pensado 95 quizás habíamos pensado también. A mí, pero acuérdate que cuando discutimos esto también planteamos que antes de llegar a la determinación se nos cae el indicador. Dijimos, oye, pero cuando no se puede realizar una visita al aula, se recalendariza y eso te va a permitir... Eso también lo pensamos. Y aún así, si se recalendariza, sería el 100% igual si se produce después, ¿verdad? Así es. Super. Pero aquí, insisto, depende de la importancia que ustedes le asignen a la acción. Si para ustedes no para ustedes, si para el proyecto es fundamental realizar las visitas de acuerdo a lo programado, entonces si eso es fundamental, tiene que ser el 100%. Tiene que ser el 100%. Ya, perfecto. Como última actividad, entonces, está establecer instancias de retroalimentación con los docentes evaluados. Como medio de verificación pusimos actas de retroalimentación realizada, firmada por quien observa y por el docente evaluado. Y en indicador de logros, 100% de los docentes son retroalimentados. Perfecto. Docentes evaluados, nos falta. Eso. Sí. Ahora, este conjunto de indicadores... Esto salió cuadradito. Está súper coherente, sí. Y además porque esto está en el núcleo del propósito.
porque el propósito es supervisar, retroalimentar y mejorar prácticas pedagógicas. Es- Entonces, de acuerdo con esa declaración de propósito, todo esto es bien importante. No, sí, este objetivo, profe, nos quedó así como bien armadito. Muy bien. Lo que muy viene después quedó medio cojo. bien. Después viene el desastre. Ya, sigamos. Ya, bueno, vamos al último objetivo, que es evaluar de manera continua el impacto de las prácticas docentes en el aprendizaje de los estudiantes. Y también se declaran 1, 2, 3, no, es el último objetivo. Se declaran 3 acciones, y la primera dice aplicar test a los alumnos para evaluar mejoras en los resultados. Pusimos acá como medio de verificación el informe de los resultados de los test aplicados, y como indicador de logro nos casamos con el 90% de los alumnos responden el test. Ya, ¿Ya? correcto. Ese es un indicador exigente. Sí, Y está bien que sea exigente porque, es claro, importante. es importante, sí, claro. Sí. Sí, sí. La segunda acción de este objetivo dice realizar un informe comparativo de las evaluaciones de los estudiantes en cada etapa. Como medio de verificación, informe comparativo con los resultados de las evaluaciones de cada etapa, y osadamente dijimos el 100% de las evaluaciones obtenidas están registradas y comparadas en el informe. Correcto. Ahora, ese 100% no tiene nada de osado porque las evaluaciones tú las tienes. Exacto. No, Pero o igual sea, es impactante quizás el 100% sí, declarar como 100%. te suena así como, wow, qué potente, ¿no? Sí. Pero es factible. Pero es factible O sea, porque todos los evidente. instrumentos que voy a tener los voy a poder comparar. Entonces, es Claro, una acción que depende del agente innovador. En este caso. absolutamente, porque tú tienes las evaluaciones, las tienes, pues entonces Sí. las comparas todas. Exacto. Sí. Y la última acción asociada a este objetivo dice aplicar cuestionarios y entrevistas a docentes y alumnos para medir la percepción sobre la aplicación del plan. Medio de verificación, informe con las percepciones de las respuestas de los cuestionarios y entrevistas a docentes y alumnos. Y como indicador de logro, ponderamos el 90% de los involucrados contesta cuestionarios y entrevistas que miden la percepción sobre la aplicación del plan. Perfecto. Sí. 90% en general, ahí. Sí, correcto. Entendiendo Pues, que no todos los alumnos pueden contestar, un profe se puede o caer, no, no sé. todos los profes, sí, correcto. Ahora, igual, los indicadores están bien, yo no tengo ningún problema, pero sí, yo lo que habría hecho aquí sería determinar a quién se le hacen entrevistas y a quién se le hacen encuestas. Sí, nosotros cuando discutimos esto Sí. pensamos que los cuestionarios a los profes y las entrevistas, no, al revés, Al cuestionarios a los estudiantes y entrevistas a los profesores. Sí, yo tengo la misma impresión, debería ser así. Pensando en que son más niños que profes. Así es. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y ahora sí vamos al último objetivo, Connie. El pase. Sí, aquí es donde sí tenemos en la primera actividad aquí tenemos un cuestionamiento. La actividad dice instaurar estrategias remediales para docentes con evaluación deficiente. Sabemos que algo tiene, el medio de verificación algo tiene que ver con la instauración de las estrategias remediales, pero no sabíamos qué. No sabíamos si un informe, un acta, una fotografía del profesor o un video del profesor haciendo la remedial. O sea, no pudimos llegar a iluminarnos para poder generar ahí. Hay que poner claro. Pero cuando uno dice instaurar, el instaurar suena como medio raro. ¿Qué otra cosa puede ser? Piensen en un sinónimo. Como monárquico, yo lo veo como algo monárquico, es como declarar. Pero ¿cómo lo habrías puesto tú? ¿Qué verbo hubiese usado ahí? Consensuar estrategias remediales entre docentes y evaluadores, o determinar estrategias remediales. Entonces así puedo elaborar una pauta cotejo, por ejemplo, no sé, que permita la implementación de estrategias remediales. O incluso en la retroalimentación anterior, en esa conversación también haber dicho, ¿sabes qué? Yo noté esto deficiente, ¿cómo lo podríamos mejorar? Y que quedara firmada en la retroalimentación misma. Pero es que eso tú ya lo sabes. Tú ya sabes, o sea, en esta acción, tú ya sabes lo que fue deficiente. Ya. Tú lo sabes. Porque aquí se trata de diseñar, yo le pondría diseñar aquí, en vez de instaurar, pero yo voy a asumir que es lo mismo, diseñar o instaurar. Aquí de lo que se trata es de generar estrategias remediales para docentes con evaluación deficiente. ¿Me entiendes? En función de eso, por eso, profe, pusimos estrategias remediales, escritas,
recomendadas verbalmente. Sí, claro, o sea, está bien. Estrategias remediales. El 100% de los docentes evaluados deficientemente es beneficiario, o más bien, si es que yo lo pondría al revés. Yo partía o sea, que el 100, o para el 100% de las evaluaciones deficientes se genera una estrategia remedial. Ya. Porque ustedes dicen aquí consensuar con los docentes, yo creo que por ahí se enredaron, pero esto no habla de consenso, habla de diseño de estrategias remediales nomás. Profe dijo, el 100% de las evaluaciones deficientes son atendidas con estrategias remediales. Exacto. El 100%. Sí, po. ¿Qué significa eso? Yo identifiqué las evaluaciones deficientes y para todas ellas yo generé una estrategia remedial. Ya. ¿Entiendes? Ahora, si tú le quieres dar más calidad a esto, podrías perfectamente incorporar el factor de consenso, que yo creo que no es menor, ¿eh? Yo creo que no es menor. O sea, podría ser ahí el 100% de las evaluaciones deficientes con estrategias acordadas con los propios profesores, por ejemplo. Profesor, una consulta al respecto a eso. Sí. Me estaba fijando en el objetivo y el objetivo dice ejercer un control continuo. Sí. ¿Sobre los profesores? Yo creo que, o sea, no sé, pero Claro, porque si lo tomamos así, claro, sería como más vertical el asunto, no es tan consensuado. Sí. En ese sentido. Depende, porque Claro, si tú piensas en un proceso, un control sobre un ya. proceso. Puede ser, el control del profesor sobre el proceso, también podría ser. O no, un control sobre el proceso en general y que incluya a los profesores. Claro, cuando uno empieza a hablar de proceso, ahí ya la cosa se pone menos vertical. Pero pero claro, la palabra control así como a seca suena así como que yo tengo... Y ejercer es súper militar. Ejercer, sí. Además que claro, porque dice que es un control continuo y evaluación final por parte del equipo directivo al proceso de acompañamiento en el aula. Entonces, como más vertical lo veo yo, no sé. Pero es hacia el proceso, no hacia los profesores. Ya. ¿Me entiendes? Sí. Sí, la Pamela es la que está interpretando esto así como verticalmente. Yo no, ¿sí? No, pero está bien. Es un seco ahí. Claro, yo me imagino a la Pamela como jefa. Mamita mía. No, profe. Ya, sigamos. Ya. Después en el que sigue también tuvimos ahí algunos diálogos, estuvimos harto rato conversando porque dice establecer reconocimiento y estímulos salariales de acuerdo a la obtención de metas. Sí. Entonces, como el objetivo habla del proceso de acompañamiento al aula, no sabíamos para quién eran estos reconocimientos, si para el equipo que acompañó en el aula cumpliendo algunas metas o para los profesores que cumplieron las metas de la retroalimentación. Entonces, como no teníamos claridad, pusimos que alguna forma de verificar que esta actividad se realiza es el informe del porcentaje de logro de las metas, si es qué cantidad de metas logró la persona que está siendo evaluada, y se indica entonces cuál es el estímulo salarial. Yo lo pensaba, es como bien empresarial, porque mi mamá, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la educación en su empresa, a ella le dicen, tú lograste el 80% de las metas de este año, te corresponde un bono de reconocimiento de tanto. O bueno, por lo menos en el colegio donde yo trabajo eso no se da. Entonces, y pusimos ahí que esperábamos que en el proceso el 90% de las metas que se establecieron al inicio se pudieran lograr en esta etapa. Ya. Sí, nosotros yo creo que terminamos igual. Ahora se pusieron media socialistas ustedes, porque van en contra del reconocimiento salarial. Habíamos pensado hasta en la liquidación de sueldo. Sí, como medio de verificación. Ya, pero más allá del juicio que nosotros tengamos sobre la acción que está ahí comprometida. La acción dice establecer reconocimiento y estímulos salariales. Eso es lo que dice la acción. Entonces, si te fue mal, solo una palma en la espalda, y si te fue bien, Lucas. Más o menos. O sea, en función a la obtención de metas. O sea, esto claramente, si tú cumples con el objetivo, con las metas propuestas, te doy un estímulo monetario. Te ganaste un bono. Eso es, básicamente es eso.
Entonces, el indicador no tiene nada que ver con eso. El indicador debería apuntar para otro lado. O sea, es la definición de un monto monetario o algo por el estilo. Porque la acción O sea, se está. establece, no sé, o sea, Un bono 100%, o sea, se establece, es como Al 100% decretar. de los participantes se le establece el reconocimiento salarial. No, yo creo que acá tenemos que evidenciar que llegamos a un acuerdo y dijimos, con tanta lucro de meta, tantas lucas o tal estímulo. Una cosa ¿Cómo así. dejar claro eso? Sí, eso es el medio de verificación. Que puede ser un reglamento, que puede ser no sé Un qué puede anexo. ser. Un anexo de contrato, no sé si da para anexo de contrato esto, ¿no? Pero Una pauta Una de fórmula en cotejo de Excel. evaluación docente. no sé. No, pero acá a ver, esto es típico que tú no lo puedes evaluar con un porcentaje, no puedes hacerlo, porque no tenéis cómo. Aquí el indicador de logro para esta actividad es el establecimiento de un bono. establece un buen camino, un porcentaje. Se establece un bono de estímulo. Es el indicador, o sea, se establece pero un bono, un bono, porque aquí Sí, dice. se establecen bonos de estímulo y reconocimientos por meta alcanzada. Es que el bono en sí mismo es un reconocimiento. Pero, profe, Bueno, ¿sí? ¿Quién está hablando? yo, Daunos. Daunos, sí. Pucha, se me fue la palabra, estaba pensando en la... ya, pero bueno, cuando me acuerde, ahí le aviso. No te preocupes, Daunos, te entiendo perfectamente. Ya me acordé, un monto, establecer un monto para el reconocimiento por meta alcanzada. Claro, el también puede ser. reconocimiento va por un galardón, por ser el mejor docente, el No, profe más querido, por ejemplo. No, porque en la acción dice reconocimiento y estímulos salariales. Estímulos salariales. Eso lo dice ahí clarito. Entonces esto es plata, no es otra cosa. Es un bono. Es un bono, sí, eso. Y el medio de verificación, no sé, pueden ser las liquidaciones de sueldo o algo así que indique que se pagó el bono, una cosa así. Habíamos pensado en estas típicas papeles, como listas cuando uno firma, no sé, bono de vacaciones y esas cosas que se firman. Que es, claro, una firma de recepción. Sí, pero eso es como es que estas cosas tienen que ser, estas cosas tienen que pasar por la liquidación de sueldo, todos los bonos y esas cosas. Bueno, sí. Que para mí es más directo eso. Fue firma, o también una acta de firma de reconocimiento. También puede ser. ¿Me entiendes? Ya. Y por último. La última actividad. Realizar un informe final del proceso y difundirlo en una sesión informativa. Entonces, los medios de verificación, el informe final y la firma de acta o de asistencia en realidad de la sesión en donde se informan los resultados del proceso. De acuerdo. Y el 100% de los invitados o de los asistentes a esta sesión informativa recepciona la circular. Perfecto. Correcto. Sí, porque esto es realizar informe final y difundirlo. O sea, ustedes se fueron por la difusión. Evidentemente que si yo difundo algo que ya hice, entonces ahí con ese indicador tú cumples con las dos partes de la acción. Porque la acción dice realizar y difundir. Entonces, pero cuando tú difundes es que ya lo realizaste. ¿Me entiendes? Así que, y podemos agregar ahí así como el extracto del informe final. O en la circular informativa, incorporando el extracto del informe final del proceso. También puede ser, sí, claro. Sí. Perfecto. Muy bien. Ya, chiquillas, muchas gracias. Oye, nos pilló la hora, si es que lo vamos a dejar por hoy día acá. Mañana cerramos con... A ver, mañana vamos a hacer